me toca introducir, para darle contexto más general, digamos, a lo que van a trabajar las compañeras de las Paulús y Lucho también, algo sobre el contexto histórico de esta ola feminista que estamos viviendo. Que una podría decir, bueno, ¿qué es esta cuarta ola feminista que estamos llamando, a la que la estamos nombrando así? Y es más o menos eso que vimos ayer, quienes fueron a la marcha y quienes fuimos al festival. No sé si de los que están acá, la mayoría pudo participar. Si hay algo que se veía bastante claro, además de la masividad, de la cantidad de cuadras de gente marchando, era la diversidad de un movimiento muy potente y también muy lleno de contradicciones, digamos. Ahí marchando no estábamos todas ni todos les que pensamos igual, ni mucho menos, sino que partiendo de muchas de las diferencias y de las contradicciones que tenemos, logramos construir una marcha única y un acto muy potente, digamos. Eso no se hace de un día para el otro, sino que atrás tiene mucho trabajo, muchas mujeres sobre todo organizadas, desde el principio de febrero nos estamos reuniendo en asambleas, que supimos integrar esas distintas miradas con un acuerdo general común que no es menor, que es que todas estamos en contra del gobierno de Macri, ¿no? Eso, bueno, sí, estuvo claro en el acto y está claro en cómo transitamos nuestra vida cotidianamente, porque sabemos que las mujeres y las disidencias sexuales somos quienes más padecemos la carga, digamos, de la pobreza, del ajuste, de todo lo que implican este tipo de gobiernos que le dan al Estado un rol secundario, que lo achican, que borran ministerios, que nos perjudican, digamos, en la posibilidad de disfrutar de nuestros derechos o de decidir libremente cada día. Entonces, si bien ese era un acuerdo general, después ahí teníamos una diversidad de trayectorias, de historias y de miradas, desde qué pensamos en relación al trabajo sexual o a la prostitución, qué pensamos en relación a cómo, bueno, quiénes son los responsables de todo este proceso, un montón de cuestiones que están en debate, que fueron parte de las discusiones de las asambleas, que se condensan en la proclama que leímos, digamos, en voz alta, y que por eso es tan larga. Tenemos ese problema que hay que contener a todo el mundo y por eso el resultado a veces no es el más estético o el mejor, pero sí da cuenta de, bueno, esa multiplicidad de miradas. Todo eso que hoy habita en esa oleada feminista, que no es argentina, sino que es internacional, tiene una historia larga atrás, digamos, y esa historia larga es la que necesitamos conocer también para poder estar, digamos, para poder sentirnos parte de un proceso que no empezó cuando llegamos nosotros, que no arrancamos, digamos, cuando nos reconocemos feministas o cuando nos empezamos a organizar, sino que tiene siglos de lucha muy invisibilizada atrás, sobre todo por parte de los colectivos de mujeres. ¿Por qué esa lucha o esa historia es tan poco conocida? Sin dudas porque hay un montón de gente a la que no le conviene que nosotras sepamos que antes que nosotras estuvieron otras que pelearon por cosas que hoy nos parecen naturales, pero que hace 100 años no teníamos, o hace 200 años mucho menos. ¿Por qué está tan invisibilizado y por qué el feminismo en general tuvo tanta mala fama durante tantos años? Porque hay sectores, que son hoy los que tienen la mayor parte de los privilegios de la sociedad, a los que no les conviene que reconstruyamos esa historia, que nos reconozcamos en esas luchas y sobre todo que mejoremos nuestras metodologías o nuestras herramientas para seguir afrontando la desigualdad. Y en eso recuperar, digamos, la historia de los feminismos es clave porque es lo que nos permite darle una definición o una forma de entenderlos que hoy nos permiten seguir activando, digamos, desde esos feminismos. Y en términos muy generales podemos decir que los feminismos molestan porque lo que denuncian es una situación de desigualdad que se perpetúa en el tiempo, es decir, que dura. Los feminismos molestan porque comienzan a mirar con muchísimo más, mucho más finamente y con mucho más detalle todas esas modalidades o esas formas de los vínculos, de las relaciones entre personas que siguen atravesadas por miradas que determinan que todo lo masculino está jerarquizado o está
asociado, digamos, a lugares de privilegio, mientras que todo lo asociado a lo femenino tiene que ver con las cuestiones de segunda, el sexo débil o las cosas que están menos valoradas socialmente. Por ejemplo, el cuidado. O sea, una de las cuestiones que denuncia con fuerza esta cuarta ola feminista es que las tareas de cuidado, el trabajo doméstico, el hacerse cargo de otros, de hijes, de familiares enfermos, de toda aquella persona que haya que cuidar, sigue siendo tarea sobre todo de las mujeres y de las identidades feminizadas. Eso está en el centro de las denuncias de la cuarta ola feminista, por eso la modalidad del paro, por eso recurrimos, digamos, hace ya 3 años a los paros nacional primero y internacional después, porque lo que queremos mostrar es cómo nosotras seguimos siendo las que movemos el mundo, ¿no? En el marco de esa mirada sobre los feminismos podemos decir esto, que son un diagnóstico o una forma de entender la sociedad como una sociedad desigual a la que le falta mucho por transformar. Hemos avanzado un montón, generamos cosas que hace un par de años nos parecían impensables, metimos debates a nivel social que han hecho avanzar mucho y que sobre todo tienen que ver con la fuerza de una juventud que se apropió fuerte de esas banderas, pero aún nos falta muchísimo por revertir. Y obviamente en un contexto, como decía al principio, regresivo, donde vamos perdiendo derechos, donde el Estado se achica, donde cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, donde las tareas de cuidado están peor organizadas que nunca y más concentradas y privatizadas que nunca, es muy difícil para nosotras pensar que estamos avanzando. Y sin embargo, como movimiento, estamos avanzando. O sea, estamos en esa contradicción. Un movimiento que crece, que es cada vez más masivo, que es cada vez más potente en el marco de una oleada de gobiernos cada vez más regresivos, digamos, cada vez más de derecha y con una claridad en torno a que vienen a sacarnos mucho de lo que ganamos como pueblo. En esa contradicción nos toca vivir, en esa contradicción habitamos, pero a la vez una contradicción que nos demanda mucha responsabilidad, digamos. Nosotras tenemos una responsabilidad histórica porque nos toca hoy ser el sujeto social o el movimiento social mejor organizado justamente para enfrentar esos gobiernos, digamos, con todo lo que eso implica. Obviamente no lo vamos a hacer solas, obviamente requiere de poder convocar a muchos otros sectores, pero la realidad es que hoy el movimiento de avanzada es el nuestro, digamos. El resto está muy por atrás y le está costando muchísimo generar esa organización o esa fuerza social. En general se piensa que los feminismos pueden, o hay una idea, digamos, incluso adentro de muchas de nuestras organizaciones o de nuestros espacios, de que los feminismos pueden organizarse, avanzar sin cuestionar el poder o sin cuestionar al neoliberalismo. Digamos que nosotras vamos por un tipo de reclamos que tienen que ver con cuestiones culturales, con formas de la educación que no afectan al día a día. Pero nosotras lo que venimos diciendo, y en esto nos respaldamos en todas las oleadas anteriores, es que justamente estamos poniendo el ojo en el centro de el sistema de dominación tal como está planteado, digamos. Por eso tenemos un movimiento que puede mover 50.000 personas, no sé cuántas hubo ayer en las calles, y que cuando llegamos estamos todas diciendo, fuera Macri, sos responsable. ¿Cuánta otra gente puede hacer eso? O sea, no es que estamos hablando de un movimiento que, bueno, es una moda, como dicen muchos, ¿no? Y sí, es lindo, y nos ponemos gibré, bailamos, y todo eso parece que fuera lo contrario a luchar. Y nosotros lo que hacemos es ponernos gibré, bailar, tuerquear, hacer todo lo que hicimos ayer, inventar nuestras canciones, porque sabemos que estamos luchando contra algo que es enorme, y si no lo hacemos desde la alegría, probablemente no tengamos ningún tipo de éxito. O sea, hoy es un movimiento que está convocando con esa alegría y con esa potencia, porque tiene mucha conciencia también de la potencia que tiene, una potencia que durante muchos años estuvo dormida o estuvo invisibilizada, pero que hoy logramos reencontrarnos con eso y decimos, bueno, nos toca esto, vamos con todo. Y si hay algo que le tenemos que demostrar a este tipo de gobiernos de derecha, es que la alegría está de nuestro lado, digamos. Y esa es otra de las responsabilidades que tenemos en este momento histórico. Les decía entonces, para pensar lo que estamos viviendo o esta cuarta ola feminista,
podemos recuperar muy rápido algunas cuestiones de las olas anteriores. O sea, el feminismo tiene o algunas miradas históricas, digamos, de los feminismos tienen una forma de historizarse que... Muy bien. Esto lo digo cortito, pero tiene una forma de historizarse que tiene que ver con pensar en distintas olas. Se habla de las olas del feminismo como esos momentos en que los feminismos fueron más visibles, donde tuvieron mayor claridad, digamos, para plantear sus demandas y donde lograron colocar, digamos, en agenda aquellas necesidades justamente de las sujetas oprimidas en los distintos momentos. Entonces se habla de una primera ola de los feminismos que va de la mano con el periodo de las revoluciones burguesas, digamos, la Revolución Francesa, pero también distintos momentos de transformación en distintas sociedades. En ese periodo, digamos, que llega hasta el principio del siglo XX aproximadamente, los reclamos de las mujeres, y en este momento, hasta este momento, digamos, la mayoría de las feministas eran mujeres, tenían que ver con el reclamo por la igualdad de derechos y por el acceso a la ciudadanía. O sea, algo tan básico como, tener el derecho al sufragio, ni hablar, pero también poder tener acceso al patrimonio propio, a la patria potestad sobre los hijos, un montón de derechos civiles y políticos que nos estaban negados solo por el hecho de haber nacido en un cuerpo leído, digamos, como femenino. Entonces, esa primera ola del feminismo, esa primera ola de luchas de los feminismos, tuvo mucho el eje puesto en el espacio público, en la disputa por esa ciudadanía y en la necesidad de no quedar afuera del avance de derechos, porque las mujeres siempre fuimos parte de la lucha por la democratización, siempre fuimos parte de las revoluciones, estuvimos siempre codo a codo luchando con los compañeros que después tan compañeros no resultaban porque cuando podían nos cagaban, digamos, por decirlo así rápidamente. Entonces, ante eso aparecen estos reclamos, comienzan, digamos, a escribirse las primeras teorizaciones, empieza a circular, siempre pensando en los países centrales, ¿no? Este es el problema que tiene la periodización en olas, que siempre estamos mirando a Europa y a Estados Unidos, porque sobre el resto, bueno, mucho no se sabe, no se ha escrito, no se conoce, como nos pasa en general, porque tenemos un conocimiento bastante colonizado, digamos, y bastante reproductor de las lógicas coloniales. La segunda ola de los feminismos, que la podemos ubicar más a fines durante los 60 y un poco estirándose hasta los 70, es una segunda ola que retoma mucho de lo que había cuestionado esa primera ola y de las diferencias en el acceso, digamos, a derechos y a la ciudadanía, pero como se da en países donde muchos de los derechos formales ya los habíamos obtenido, lo que hace esa segunda ola es profundizar mucho más en la pregunta de, bueno, ¿y por qué? Si tenemos ya derecho al voto, si podemos trabajar, si vamos incluso a acceder a la universidad, ¿por qué seguimos siendo ciudadanas de segunda? ¿Por qué seguimos siendo oprimidas en tanto mujeres? Entonces, esa pregunta aparece con mucho más fuerza deteniéndose en el análisis de los procesos históricos que hicieron o que hacen que esa desigualdad se perpetúe. Ahí hay una mirada que ya no tiene tanto que ver con el espacio de lo público, sino que va a revisar mucho más los vínculos interpersonales, las realidades, si se quiere, privadas, y es el momento en que las mujeres empezamos a utilizar una metodología que hasta el día de hoy usamos, que es la de la autoconciencia feminista, que es juntarnos entre nosotras, poder poner en común nuestras experiencias, darnos cuenta que lo que nos pasó también le pasó a la otra y que estamos ahí también para llorar juntas, para apoyarnos, para elaborar todo eso que nos pasó. Entonces se empieza a hablar con mucha más fuerza de las violencias sexuales, de las distintas formas de abuso, de por qué las mujeres no podemos decidir cuándo ser madres, por qué la maternidad es un mandato tan fuerte y tan claro para todas nosotras, que parece que en el único momento en que nos realizamos es cuando somos madres. Bueno, todo eso se empieza a cuestionar con muchísima fuerza en esta segunda ola, que tiene un lema que también ha pasado, digamos, a ser un lema hasta el día de hoy importante para los feminismos, que es la idea de que lo personal es político, que un poco busca traducir esta cuestión que decía antes de, bueno, lo que cada una de nosotras vive en su historia personal no responde a cuestiones, digamos, del azar o de la suerte o de dónde nacimos o de qué pareja elegimos,
sino que tiene que ver con un sistema social que legitima las distintas formas de violencia, los abusos, este mandato a que seamos madres, la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, etc. Esa politización de lo personal hace que la segunda ola también sea la que produzca muchos de los conceptos que usamos hasta el día de hoy. La idea de patriarcado, la idea del sistema sexogénero, entre muchos otros. Y es una segunda ola que está muy atravesada también por un momento de radicalización política general. O sea, un momento donde hay mucho movimiento estudiantil, pacifista, hippie, todos esos movimientos que estaban cuestionando viejas estructuras y jerarquías, empiezan a cuestionar también las mujeres de esos movimientos, porque otra vez los compañeros miraron para otro lado, empiezan a cuestionar que si vamos a hablar de jerarquías, si vamos a hablar de sociedades desiguales, hay que mirar, digamos, sí o sí, la situación de las mujeres. Y como no hay mucha escucha por parte de los compañeros varones en relación a eso, empiezan a organizar sus propios grupos, sus propios espacios. Tercera ola es justamente el cuestionamiento a las anteriores, en un sentido de muchas veces se habla de la idea de mujer o se busca esa figura de mujer como si las mujeres fuéramos todas iguales. La tercera ola lo que viene a decir es el feminismo es blanco, es heterosexual, es de clase media, tiene determinado acceso a la educación que no todas las mujeres del mundo tenemos. Entonces ahí, apareciendo ese cuestionamiento, emergen con fuerza los feminismos indígenas, los feminismos comunitarios, los feminismos negros, los feminismos lésbicos, incluso la teoría queer, que va a ser otra forma de elaboración de muchos de esos planteos, y lo que se hace es desplazar o poner en cuestionamiento el sujeto mismo de los feminismos. Todas esas tres olas anteriores hoy están viviendo en la nuestra y en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esta cuarta ola? Que no surgió ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países centrales, sino que nació acá, en este país, en Argentina, y tiene como uno de los hitos fundacionales el 3 de junio del 2015, que fue el primer evento más masivo que organizamos, que fue espontáneo, que fue a partir de un femicidio que pasó en esta provincia, y que convocó a cada vez más gente, digamos, a la calle, con ejes que antes eran mucho más marginales, eran más minoritarios, nos costaba mucho más visibilizar. Pero el feminismo obviamente acá no nació de ese 3 de junio, sino que tiene muchos años de historia, y esa combinación entre lo masivo y la explosión y el uso de las redes y los recursos tecnológicos y muchas cosas que pusimos también a nuestra disposición con tantos años de historia y de organización feminista, hicieron que enseguida esta cuarta ola feminista se politizara y tuviera unos niveles de claridad que hicieron esto, que muy rápido se contagiara también a otros países. Entonces por eso decimos que esta cuarta ola también es la más internacional de todas, por eso los paros se organizan a nivel internacional. Y bueno, tenemos una compañera que ayer justo estaba marchando en Madrid y nos decía, esto es increíble, hay 400.000 personas en la calle. Y nosotros decíamos, esto es increíble, y las compañeras de Buenos Aires decían esto, y nadie podía creer. Y todo eso de alguna manera se siente, digamos, que tantas personas estemos al mismo tiempo en distintos lugares del mundo peleando por cosas tan similares. Bueno, algo se está moviendo, digamos, y está claro en este caso. Así que para cerrar, me parece que una de las cuestiones más importantes de poder pensar esta cuarta ola, que obviamente es una hipótesis, no van a encontrar demasiados estudios hechos sobre la cuarta ola. De hecho, creo que nosotros empezamos a hablar de cuarta ola y, bueno, hay gente que lo va a discutir y lo que sea. Hay un librito ahí que escribimos con Lucho y otras compañeras que está disponible para comprar, que se llama La Cuarta Ola. Es muy difícil hablar o pensar los procesos mientras los estamos viviendo y mientras estamos siendo protagonistas. Pero esto es fundamental que lo sepamos. A nosotros no nos interesa un feminismo académico o que estudie los procesos desde lejos, sino que estamos intentando pensarlos desde las propias organizaciones que construimos esos procesos. Como le decía, el acto de ayer, la marcha de ayer, tuvieron muchísimo trabajo de mucha gente atrás, y eso es lo que nos interesa, porque el feminismo nunca fue una teoría, sino que el feminismo es una forma de ver el mundo y de vivirlo, que implica sobre todo mucha acción, y acción con otros. Así que eso.